Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por señal 47 Telefónica del Sur y señal 53 en Net América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Javier Cabello, ¿ya? Con nuestro invitado. Él nació en Temuco un 9 de diciembre de 1985 y se crió en Puerto Montt. Sus padres son Jaime Antonio Sáez Enríquez y Mónica Inés Quirós Reyes. Se casó en 2015 con Natalie Sáez Muñoz, con quien tiene una hija pequeña. Me refiero al diputado Jaime Sáez Quirós. Él es diputado por el distrito 26, región de Los Lagos, periodo 2022-2026. Con él vamos a conversar de lo humano y de lo divino. Bienvenido, Jaime, a nuestro programa. Muchas gracias. Junto a Jorge y Javier esperamos tener una interesante conversación. Muchísimas gracias. Estimado Jorge, tú inicias el diálogo. Gracias, Ori. Un gusto tenerte en el programa, Jaime, de Mediodía a Medianoche. Preguntarte primero cómo te sientes por Ancud. Siempre me gusta mucho venir a Ancud, más allá de todos los problemas que han ocurrido, que vienen ocurriendo en esta ciudad de una data, al menos en los últimos 5 años se vienen acrecentando. Más allá de eso, Ancud siempre, cuando uno viene llegando, ya eso te empapa de una energía distinta. Esta es una tierra maravillosa y a mí me alegra venir a trabajar acá cuando me toca la oportunidad. En los últimos meses no había podido pasar tanto por acá, había hecho la ruta más por el interior, había estado trabajando en Kemchi, también en Chonchi, y ahora nos pegamos una vuelta larga por Ancud. Hemos estado en Huicha trabajando, también reuniéndonos con algunos dirigentes medioambientales acá en la comuna. Así es que bien, pese a que ando bastante mal de salud, a medio morir saltando, pero todavía nos queda energía. Jaime, asumes como diputado de la República ya el año pasado. ¿Cómo ha sido todo este primer transitar por este mundo político, tanto allá en el Congreso como en los territorios? Yo diría que desde marzo del año pasado hace un mes atrás, a inicios de junio, había sido muy intenso, de mucho aprendizaje, viendo la parte dulce del asunto, que es cuando, por ejemplo, uno logra generar soluciones a algunas problemáticas que afectan a una o más comunidades, cuando uno logra que en base al trabajo articular soluciones. Eso es muy satisfactorio. Cuando te dan las gracias, eso es bonito. Y había vivenciado algunas situaciones propias de la política que son más difíciles, pero menciono junio porque en el mes de junio empieza todo el problema de las fundaciones, ¿cierto? Yo pertenezco además a un partido que ha estado cuestionado por esto, que es Revolución Democrática, el Frente Amplio, y a partir de ese momento le empecé a ver la cara más dura al asunto, la cara más sucia, donde acá ha habido gente que no ha trepidado en atacarme, igual te atacan a ti, en términos personales, en términos familiares, y eso es difícil de asimilar, porque yo soy una persona que esta es primera vez que tengo un cargo público, y entonces no tenía esa experiencia. Hay gente mayor que ha tenido cargos antes, gente que me tiene buena y me dice, no, pero si esto pasa siempre, tranquilo, ya va a pasar, a mí me pasó tal y tal cosa en tal año y acá estamos. Pero claro, y es cierto, pero de vivirlo en el momento, cuando no lo has vivido nunca antes, y cuando se meten con tu familia, cuando te inventan cosas, es difícil, pues no es grato, pero tampoco me quejo porque entiendo que es parte de la actividad y uno tiene que tomarlo como lo que es, como de quien viene también, y al final del día uno logra dormir tranquilo y pese creo que fue un impacto inicial difícil de asimilar, yo creo que no me doblegaron y ahora ya estoy retomando como un poco el control,
es bien importante en política tener el control de la agenda, Claro. retomar lo que uno está haciendo. Y a mí al principio me costó retomar mi trabajo propio, que tiene que ver con temas, por un lado lo medioambiental, que es lo que más hago en el territorio, en la región, y con la mirada más en el escenario macroeconómico del país, en la estabilidad económica de Chile, que es lo que yo hago como diputado integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y ya lo he ido retomando paulatinamente, con mayor claridad también, y entendiendo que en realidad yo no tengo nada que ver con lo que está pasando, y a veces, claro, salpican esquirlas, cuando hay una explosión, salpican esquirlas para todos lados, y hay víctimas que no tienen nada que ver con el asunto, y es lamentable que así sea, pero es parte de la realidad, ¿no? Pero Jaime, cuando fuiste candidato, o sea, yo creo que todos cuando son candidatos se imaginan más o menos cómo es la política, te la advierten, uno ve en las noticias también que siempre están peleando por una u otra cosa. ¿Te imaginaste realmente que ibas a llegar a pasar algo así? Es que, si bien es cierto, yo es primera vez que tengo un cargo público, no soy nuevo en política, yo estoy en Revolución Democrática desde su origen. Éramos muy pocas personas a las que se nos ocurrió la idea de que podíamos formar primero un movimiento y que ese movimiento después se pudiera transformar en un partido político. No éramos más de 40, 50 personas. Y claro, en todo ese transitar, cuando uno arma algo que parte de cero, pasan cosas, pues hay conflictos, hay peleas, hay de las buenas también, pero yo creo que es natural que en la medida que una persona en política adquiere mayores responsabilidades y un mayor poder político también, al mismo tiempo te ves expuesto a otro tipo de situaciones con las que evidentemente yo no estaba habituado a lidiar. Una cosa es tener conflicto en una interna de un partido, o con un grupo determinado, y otra cosa es estar metido en una tormenta que es de carácter nacional, ¿cierto? Que tu nombre aparece en los medios, que aparece en la tele, que te llaman, que te llenan de mensajes. Eso es algo que yo nunca había vivido, y asimilarlo, insisto, no es tan fácil. Yo creo que involucra un tránsito mental también de asumir esa realidad, y yo creo que es parte del camino, es parte del ir madurando y del ir creciendo y de entender cómo funcionan las cosas. A veces cuando uno lo observa desde fuera, uno también es muy crítico de lo que ocurre. Uno dice, yo jamás haría esta cosa así, bla, 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 pero cuando te encuentras con la realidad, vivenciándola, obviamente que no es tan fácil. Pues, si ese dicho que se ha acuñado tanto de que otra cosa es con guitarra, es cierto. Es así. Jaime, una consulta un poco más íntima. Tú antes de ser electo, ¿cómo decidiste participar como candidato? ¿Lo consultaste con tu familia, con tus padres? ¿Fue una decisión tuya? ¿Una decisión de partido? ¿Cómo fue? Un poco de todo, Ya. un poco de todo eso. Como yo en primer lugar nunca he sido muy amigo de la independencia, por eso siempre he optado por proyectos colectivos. Yo creo que uno cuando está en política, a mí no me agrada la gente que se representa a sí mismo. Creo que la gracia de estar en un proyecto colectivo de cualquier índole es que uno piensa con más personas, uno trabaja con más personas, y eso implica una renuncia. Eso implica que lo que yo quiero o lo que yo anhelo tiene cierto límite, y ese límite es los demás integrantes del grupo, ¿no? Y esto también ocurre en los deportes, ocurre en la vida social, en las empresas también. Y en ese sentido la decisión de ser candidato respondió un poco a varias razones. Una de ellas es que yo llevaba muchos años formando este partido, desde su origen, y por lo tanto era uno de los liderazgos importantes en la interna, y cuando ya hay un proceso en donde tenemos un candidato presidencial que tiene posibilidades ciertas de a lo menos dar la pelea, al principio no nos imaginábamos que podíamos llegar tan lejos. Evidentemente todo eso tiene que ir acompañado de un grupo grande de candidaturas a lo largo de todo el país, y bueno, uno dice, bueno, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y claro, pero uno no se manda solo en la política y tampoco te manda solo en la vida. Yo estoy casado, tengo una hija, y obviamente que una decisión que impacta la vida de ellas dos en este caso. Entonces evidentemente tuve que tener varios vistos buenos antes de
antes de lanzarme a la aventura. Yo además había sido previamente candidato a gobernador, unos meses antes de la elección parlamentaria. Esa fue mi primera campaña más grande y el resultado, evidentemente no soy el gobernador, pero el resultado me permitió dos cosas. Por un lado, entender cómo se hace una campaña a gran escala, una campaña seria, profesional. Nos permitió además instalar un programa de gobierno regional que nosotros le ofrecimos a toda la región de los lagos. Recorrimos la región completa de punta a cabo. Creo que en este momento pusimos muchas ideas sobre la mesa, ideas que de hecho después fue como un piloto de lo que fue el programa presidencial de Gabriel Boric, sobre todo de cara a las primarias de primera vuelta. Había muchas cosas que nosotros teníamos a una escala regional que luego en el programa presidencial pasaron a una escala nacional, pero eran un ejemplo es el Sistema Nacional de Cuidados que ha planteado el presidente también, no solo en su campaña, sino que también ahora ya paulatinamente en su implementación. Pero el error que cometimos es que como yo era una persona nueva y desconocida, pusimos todas las ideas arriba de la mesa, pero no pusimos el nombre. Y nuestras ideas, que además eran muy verdes, fueron asimiladas por el candidato del Partido Ecologista Verde, y la gente entendió cuando a la hora de ir a votar en una elección nueva, donde además el único candidato más o menos conocido es el actual gobernador Vallespín y el consejero Cuche, el que fue quien lo siguió en la votación. El resto éramos todos desconocidos. Y claro, ¿quién es el de las ideas ambientales, ecológicas? Tiene que ser el del Partido Ecologista. Y eso se tradujo en que mi resultado electoral fue decepcionante en el momento, en la noche. Cuando uno pierde es duro, pero nosotros hicimos una campaña muy ordenada, administrativa y financieramente. No tuvimos ninguna objeción en cuanto a nuestras rendiciones y eso me permitió no quedar endeudado. Y además quedar con un colchón de ahorro básico para poder resetearme e ir a la siguiente batalla. Entonces, al final creo que fue como una serie de decisiones que se concatenaron y que fueron decisiones acertadas. Y creo que lo más acertado fue no haber caído en la profunda depresión de derrota y haberme dicho hasta aquí llegué, no sirvo para esto, me dedico a otra cosa, sino que darse una nueva oportunidad y visualizar un poco los errores cometidos antes, no volver a cometerlos. Y bueno, ese dio un resultado también electoral que en una elección que es distinta, la elección parlamentaria es por listas, más parecida a cómo va a ser a cómo son los concejales y los core también. Y nosotros tuvimos el mérito además de construir una lista competitiva. Si uno se va a las cifras de los diputados por votación individual, yo debo ser uno de los que tiene menos votos a nivel nacional, pero nos encargamos de armar una lista donde todos aportamos a un proyecto colectivo que me permite en este caso a mí ser el representante. En otros casos pasa que hay uno que se arranca mucho con votación, pero el resto no suma nada, entonces ahí nosotros también tuvimos una buena construcción. Y eso se tradujo en un buen resultado electoral, que evidentemente tiene una diferencia muy importante con lo que va a ocurrir dentro del próximo año con las municipales y después con las nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, que es que yo soy, por así decirlo, hijo del voto voluntario, y esa es una realidad que ya no existe más. Pues ahora la realidad es que tenemos voto obligatorio y evidentemente eso va a involucrar otro tipo de estrategia. Jaime, igual ya has estado ya en 2 campañas políticas, o sea, la política... Se nota que te gusta, sí, a pesar de que eres bastante joven. Pero mi pregunta va por lo siguiente, porque tú haces mención de que otra cosa es con guitarra, se ve bastante difícil hoy en día, y a veces las esquilas, como dices tú, también te pueden tocar. Y yo siempre escuchaba desde niño, incluso recuerdo yo que para ser político decían que hay que tener cuero chancho. Siempre vas a tener que mantener o lograr tener un escudo defensivo frente a tanta cosa difícil en política. Yo creo que sí, porque yo creo que esto es bien parecido a un médico, ¿no? Un médico salva vidas, pero no puede involucrarse emocionalmente a tal grado que si se le muere un paciente, entonces dejo de ser médico y dejo de atender y de trabajar. Claro.
uno necesita necesariamente para hacer bien la pega del cirujano cierta abstracción. Y en la política yo creo que ocurre algo similar, particularmente en el caso de los parlamentarios, porque si bien es cierto, yo soy representante de los Lagos Sur, Puerto Montt, Calbuco, Maullín, Cochamó, todo Chiloé y todo Palena. Yo soy diputado de la República, y la República es todo el país. Entonces uno toma decisiones para todo el país, y eso es necesariamente para tomar buenas decisiones, y yo creo que eso es un proceso bien complejo de asimilar. Requiere también cierto nivel de abstracción. Ahora, en los últimos años, y uno de los temas más, creo yo, nocivos en la política en Chile, y no solo en Chile, es un fenómeno, yo diría, bastante global en las democracias liberales del mundo, es que se dice que los políticos están alejados de la realidad y alejados de la ciudadanía. Entonces la abstracción, me parece que, ya que estábamos hablando de médicos, es como una medicina que tiene que ser aplicada en dosis justas y precisas, porque si uno se abstrae demasiado, en definitiva te metes en una burbuja de mucho privilegio, de ver todo desde arriba, y de olvidarte que hay sufrimiento, y que hay gente que lo está pasando mal, y que hay problemas que se siguen escondiendo debajo de la alfombra y que no se abordan. Entonces la abstracción yo creo que te va dando un poco ese cuero un poco más duro, pero uno también creo que en esto es importante no perder de vista estos valores que son un poco más utópicos, ¿no? Que tienen que ver con los principios más básicos de una persona, que es que uno dice, claro, la política es sucia, hay gente, pero todo en la vida tiene algo de sucio, ¿no? En los negocios, en la actividad empresarial también hay gente mala, y también hay empresarios terribles, como hay empresarios muy nobles, que hacen muy bien la pega, que pagan buenos sueldos, que tratan bien a su gente, y en un conjunto de empleados en un lugar también hay empleados que se sacan la mugre trabajando, y hay otros que sacan la vuelta, y hay otros que chorean por abajo. Si al final la política está hecha por seres humanos, ¿no? Entonces uno dice, hay ciertas cosas que no deberían ser, que terminan lamentablemente ocurriendo igual, pero yo creo que uno nunca debería o nunca deberías dejar de combatir ese tipo de cosas, para que ojalá sea como soñaban los griegos, pues, y ojalá sea lo más virtuoso posible. Pero eso es utópico, porque finalmente en un espacio donde hay 150 personas de todo Chile, que entre paréntesis este congreso se parece bastante más a lo que es el país realmente. Eso tiene de lo bueno y de lo malo, porque hay mucha fragmentación de grupos distintos, pero sí hay una diversidad y se nota. Antes la gente era toda como muy empingorotada, y hoy día hay una diversidad, uno ve la piel, el pelo de la gente, uno sabe quién es quién, de dónde vienen, y ahí, bueno, hay de todo. Hay gente muy buena transversalmente y hay gente mala transversalmente también, si eso no tiene ideologías ni colores. Gente buena para la pega en la izquierda y en la derecha, gente floja en la izquierda y en la derecha, si eso es así. Oye, Jaime, un poco entendiendo esta idea del Congreso hoy en día bien diverso, y que obviamente trata de representar a todo Chile. Tú tienes un magíster en... No tengo un magíster, estudié un magíster que nunca terminé. En realidad terminé de estudiar, pero nunca me titulé. Ya, pero igual es por si acaso. Un magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Sí. Yo, claro, eso más o menos lo entiendo, digamos. Tuve la suerte de... lo que puede ser un distrito, ¿no? Como aquí Chiloé, Puerto Montt. Tuve el privilegio de ser estudiante de Manfred Max Neff en sus últimos años como académico, antes de que dejara este mundo. Una gran experiencia. Bien. Bueno, volviendo un poco, ¿cierto? Tú representas a un distrito, ya que tiene 18 comunas, de las cuales 10 son de Chiloé. Sin embargo, eres diputado de la República. Entonces la pregunta es cómo tú puedes captar lo que pasa en un territorio, ya como este, digamos, como este distrito, que puede ser tan diferente a otros en Chile, como para aterrizar en una ley que es de todo Chile. O sea, yo lo veo medio complejo, porque nosotros aquí en Chiloé, bueno, tenemos realidades muy diferentes en todo tipo de cosas, pues, en economía, en cultura, en medio ambiente. Entonces, ¿cómo llevar eso a un congreso donde, claro, cada representante del país está peleando por sus distritos? No es fácil, porque
Este es un país que y de hecho el resultado del plebiscito del año pasado así lo indica, que se siente muy orgulloso de ser un solo Estado, un Estado unitario y con una sola gran nación. El resultado, yo no pienso de esa manera, pero el resultado fue muy contundente en términos de lo que expresó la población, de que en Chile hay una sola nación, no hay más de una nación, y eso es Chile, un Estado unitario, y estamos tratando de que sea un Estado unitario descentralizado. Pero entendiendo que nos gusta ser un solo Chile, a la hora de legislar, todos los territorios de todo el país se quejan de que se hacen cosas que no tienen mucha vinculación con lo que yo vivo en el día a día. Y uno dice, bueno, esto es muy contradictorio, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia también. Yo creo que hay cosas que nuestro país tiene que mejorar en su proceso legislativo, hay normas y normas. Yo lo ejemplifico, por ejemplo, para la redundancia, con la Ley de Urbanismo y Construcción, que es una ley bastante antigua, cuya normativa rige desde Putre hasta Isla Navarino, Portugal, todos lados rige la misma ley, y uno continuamente dice, bueno, pero la construcción no es la misma en Arica, donde no llueve nunca, y donde los techos son planos, que acá. Y los materiales de construcción también varían y los estándares podrían variar. Más o menos tenemos una sola cosa que nos une con todo el país, que es nuestra sismicidad, ¿cierto? Puede temblar en todo Chile y temblar fuerte. Y tenemos volcanes de norte a sur, y eso sería como lo único el único patrón común. Y yo creo que en ese tipo de normativas y otras vinculadas, por ejemplo, a el ordenamiento del territorio para el desarrollo de la economía, para la explotación de algunos recursos, y nosotros lo vivimos acá, con cómo colisionan permanentemente actividades económicas distintas, como la salmonicultura, la mitilicultura, el turismo, el interés por la conservación medioambiental, la pesca artesanal, la pesca industrial, y nuestro mar, y si lo aterrizamos más todavía, Chiloé, un mar interior, muy delimitado, no es un mar infinito, con fronteras físicas muy, muy claras a la vista. Cuando eso no tiene un ordenamiento y no tiene una normativa que sea precisamente adaptada a esta realidad, entramos en un problema. Es distinto en nuestro mar chilote al resto del mar del país. Lo estoy viviendo en las últimas semanas. Estamos impulsando una ley que fomenta la competencia en el cabotaje en el mercado marítimo, que es una ley que han tratado de impulsar Bachelet 2 y Piñera 2, y se estrellaron con un murallón porque nadie quiere que le muevan una coma de cómo funciona la cosa, ni los trabajadores ni los armadores. Y después de mucho esfuerzo hemos podido ir aunando posiciones para que esta norma, que nos llora realmente, porque el país tiene un problema en el mercado marítimo, hay concentración de mercado, hay falta de competencia, hay pérdida de competitividad respecto al Perú, por ejemplo. Entonces tenemos que avanzar en esto. Y el mercado funciona de una manera distinta de Puerto Montt al norte que de Puerto Montt al sur. Entonces ahí hay una complejidad que a uno lo invita un poco a poder pensar un poco fuera de la caja y de cómo generamos normativas en algunos tipos de normativas, no todas. La ley del tránsito es una sola para todo el país, ¿no? Yo creo que me parecería muy ridículo pensar en una ley del tránsito distinta acá que en el norte. Pero hay ciertas materias que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, con la planificación de la economía. Y aquí alguien podría pensar que estamos queriendo tener un sistema de economía centralizada, y no se trata de eso, sino que se trata de que hay un marco general de condiciones que tiene que evidentemente direccionar el Estado para que los agentes económicos privados puedan desarrollarse más o menos a la par, porque lo que tenemos hoy día es que impera la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte, en el caso nuestro, ganan los salmoneros, después vienen los mitilicultores y el resto se las arregle como pueda. Entonces uno no dice que se vayan, pero una actividad económica no puede impedir que otra se desarrolle, y ahí tenemos un problema. Entonces yo creo que es parte yo espero que sea parte de el debate constitucional que está viviendo nuestro país desde hace ya un par de años. Es algo que debería estar ahí, de cómo podemos, a partir de la gran norma que es la Constitución, que nos permita efectivamente, y entendiendo que somos un solo país, un solo Estado, que nos permite generar un marco legal
en algunos aspectos que son cruciales, donde se reconozcan las particularidades de determinados lugares, ¿no? Yo creo que eso es pasa importante. en muchos países. Pasa en una muchos cantidad de países muy grandes tienen... Pero el problema de nosotros es que Chile pertenece a la OCDE, y dentro de los países de la OCDE, nosotros somos, junto con Turquía, uno de los países más centralistas de esta organización de países. Entonces, tenemos una cultura centralista que está arraigada desde Diego Portales para adelante, y eso provoca cierta inercia cuando se da cuenta, salvo cuando estás viviendo los procesos, que es muy fuerte. Y lo que está ocurriendo ahora con el escándalo de los traspasos a fundaciones en los gobiernos regionales, porque ha pasado prácticamente en todo Chile, es que hay una tentación muy grande a retrotraer el proceso de descentralización, y yo creo que eso sería muy nocivo para el país. Yo creo que el impulso de descentralización es un proceso histórico, transversal políticamente, que hay que fortalecer, no retrotraerlo. Pero estando en la OCDE, ellos, o sea, como organización, también exigen que los países vayan tirando para ese lado, ¿o no? No, hay recomendaciones, no exigencias, sí recomendaciones, y en el caso de nuestro país hemos venido avanzando, yo creo que progresivamente, con una descentralización bien tutelada, pero que ha sido un avance concreto. O sea, desde que se crearon los gobiernos regionales a principios de los 90, hasta primero la elección de los CORE, luego la elección del gobernador, y una cuestión como que ha sido no tan conocida, pero que creo que es relevante, es que hasta el año 2021, o sea, es decir, la ley de presupuesto creada el 2021 que rigió el 2022, el presupuesto de los gobiernos regionales, pese a que eran ya democráticos, seguía anclado al Ministerio del Interior. Recién el año pasado, y este año en régimen, es una partida presupuestaria aparte, que ya no depende de un ministerio, sino que efectivamente cada gobierno tiene su presupuesto. Y al mismo tiempo estamos tramitando la ley de regiones más fuertes, que avanza en descentralización fiscal. Hay tres tipos de descentralizaciones para que la gente que nos ve lo comprenda. Está la descentralización política, que tiene que ver con, por ejemplo, con la elección de nuestras autoridades regionales. Está la descentralización administrativa, que es la que crea los gobiernos regionales, la que le va dando mayores facultades, la que va desconcentrando servicios también. Y hay una tercera patita, que es la descentralización fiscal, que en realidad tiene que ver con plata, que ha sido como el lamento permanente en todas nuestras regiones, y acá en Chiloé particularmente, que es la incapacidad de tener recursos propios para tomar decisiones propias, decisiones de inversión y de fortalecimiento de políticas públicas de acuerdo a lo que vivimos acá. Y estábamos en eso hasta que quedó la escoba. Entonces ahora hay muchos que, y lamentablemente también dentro del oficialismo, que dicen, no, porque ahora ya no hay agua en esta piscina, porque nos han demostrado estos señores que les dejamos un poquito abierta la llave y hacen cosas malas. Pero yo diría al respecto que en lugar de retrotraer esto y de instalar un manto de desconfianza, lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad pública. O sea, los gobiernos regionales traspasan plata a fundaciones porque no son capaces de ejecutar por su cuenta esos recursos, porque no tienen funcionarios, porque no tienen profesionales, porque no tienen la capacidad de generar más proyectos, y cuando uno va a las municipalidades, mucho menos. Las municipalidades, la gente profesionales competentes que sean capaces de generar proyectos de inversión para una comuna determinada, son muy pocos. Entonces yo creo que más que decir no, vamos a volver a la película para atrás y vamos a resolver todo en Santiago, creo que lo que hay que hacer es fortalecer las instancias intermedias, y una cuestión que al menos yo he sido muy insistente es que un error de la legislación actual es que se deja a los gobernadores como una especie de superhombres, con un amplio poder y con una mucha discrecionalidad, muy parecido a los alcaldes, y ya vemos cómo termina esa película, en desmedro de los cuerpos colegiados, el Consejo Municipal, el Consejo Regional. Yo creo que ambas instancias, porque también se va a discutir dentro de poco una nueva ley de rentas municipales, las facultades de los concejales, las herramientas con las que cuentan para fiscalizar, para controlar, son muy limitadas. Lo mismo con los CORE. Los CORE básicamente te dicen apruebo o rechazo esta plata para acá o para allá. No mucho más que eso.
Y yo agregaría un tercer elemento, que es el control de la sociedad civil, donde los COSOC, tanto a nivel comunal como el COSOC regional, son instancias absolutamente decorativas, que no cortan nada, que no pueden fiscalizar, que no tienen financiamiento, cuyos dirigentes nadie les paga ni siquiera los pasajes ni las galletas para sus reuniones, y por lo tanto malamente uno podría pretender que esa instancia fuera una instancia de mayor control social, y yo creo que tiene que serlo. La sociedad civil tiene esos espacios y hay que fortalecerlos, hay que darles presupuesto, hay que darles más atribuciones, y hay que mejorar los estándares de transparencia también para que efectivamente las cosas se hagan de mejor manera, comprendiendo que esta es una actividad de seres humanos y gente tenta a tirar las manos, va a haber siempre. ¿Sí? Desde que el ser humano es ser humano ha habido gente buena para el choreo, como eso sería intentar tapar el sol con un dedo. Bueno, estimado Jaime, vamos a ir a un breve corte porque el director ya me está metiendo hace rato, así que estimados televidentes, vamos y volvemos en un segundo. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos. Jaime Sáez Quirós, y la palabra la tiene nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Jaime, ya nos has estado comentando de que siempre como que te gusta desenvolverte, pareciera más en el mundo verde, ¿cierto? Lo que significa también la protección a la biodiversidad. ¿Cómo ves o analizas desde lo jurídico a lo práctico la protección a la biodiversidad acá en nuestra región? Yo creo que el país ha tenido una decisión muy sabia y que habla bien de lo que somos como Chile, que es avanzar en superficies de conservación. Como si uno mira cuántas hectáreas de áreas protegidas teníamos hace 20 años y cuántas tenemos hoy día, el avance es sideral, incluyendo áreas marinas protegidas. Pero una cosa es declararlo y crear el Parque Nacional tanto, la reserva, el monumento, etc. Y otra cosa es tener herramientas y recursos permanentes para darle valor a esas áreas y para conservarlas adecuadamente, porque el papel aguanta todo. Si yo digo que está prohibido talar alerces, claro, está prohibido, y si me sorprenden haciéndolo me van a sacar una multa, pero se hace igual.
Entonces, en nuestro país tenemos un problema que una vez hecha la norma, algunos dicen hecha la trampa, pero más que la trampa, es que se hacen normas sin recursos, sin presupuesto. Entonces, este año, después de 10 años de tramitación, se logró sacar adelante el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a venir a reemplazar el rol que hoy día cumple CONAF respecto al tutelaje sobre las áreas protegidas. Mi trabajo y mi esfuerzo va a estar puesto, entre otras cosas, en que ese servicio tenga dientes. Y para que tenga dientes tiene que tener dotación, tecnología y recursos para poder ir invirtiendo en su perfeccionamiento y en ir dando una protección efectiva a nuestra biodiversidad. Y particularizando mucho más en Chiloé y viendo de frente a Javier y sobre todo viendo y sobre todo viendo las fotografías que se han difundido profusamente estas semanas de pudú muertos por ataques de perros. Evidentemente hay un problema que no se vincula necesariamente a las áreas protegidas, porque es una dimensión de la biodiversidad, es la protección de áreas silvestres y es una gran herramienta. Y hay que perseverar en eso. Pero la vida silvestre y la fauna silvestre no solo está en las áreas protegidas, también está en muchos otros espacios y nosotros tenemos todavía, pese a que acá en Chiloé se reduce algo así como el equivalente a una cancha de fútbol al día prácticamente en tala de bosque, seguimos teniendo amplios espacios sobre todo de bosque que da cobijo a un sinnúmero de especies. Pero nuestro país no está haciendo mucho para proteger a su fauna. O sea, lo que vemos acá es de un nivel de dramatismo que a mí me sorprende que las autoridades de este gobierno no hayan tomado acción todavía, y yo voy a ser pesado y cargante para que se tomen acciones concretas este año, pensando en el presupuesto 2024, y me sorprende que tampoco nadie lo haya hecho antes. Porque uno ve pudú atropellados, atacados por perros continuamente. No es una realidad que empezó a ocurrir la semana pasada, es una realidad que nos viene acompañando probablemente por muchos años y de la cual hay testimonio gráfico y ya como una especie de campaña comunicacional hace por lo menos 4 años, 5 años que se viene generando una especie de sensibilidad al respecto. Pero yo creo que ahí tenemos un déficit enorme. ¿Qué hacemos con las poblaciones de perros, por ejemplo? Y esta es una cuestión bien polémica porque a mí me han preguntado si yo soy animalista. Yo me gustan los animales, amo a mis mascotas, pero dentro de mi casa, de mi propiedad. No me gusta que los perros anden en la playa o anden sueltos en el bosque, o los gatos. Y tenemos una falta de cultura al respecto que es brutal, que cuesta, que nos puede terminar costando la extinción de especies. Es gravísimo. Entonces tenemos una ley como la ley Cholito que en la práctica no sirve de nada, una ley que está nomás, pero hoy día al principio la gente chipeaba a sus mascotas, pero hoy día yo creo que ya nadie lo hace, nadie lo controla tampoco, y además tenemos un problema creo yo, de falta de conocimiento al respecto. En particular voy a hablar de 2 especies icónicas de Chiloé. Podríamos hablar de 3 en realidad: el pudú, el zorro de Darwin o zorro de Chiloé y el huillín. Y no sabemos de cuántos individuos estamos hablando. No tenemos censos. Tampoco tenemos, o si es que tenemos catastrado o traqueado a algunos animales que les ponen collares y chips para saber cómo se mueven. Deben ser casos puntuales que responden a un proyecto determinado, financiado quizás por alguna universidad o alguna ONG, pero no es una política pública. Entonces claro, el Estado no está tomando acciones de política pública sistemática para proteger a su fauna silvestre. Y nosotros tenemos en nuestra bandera dos especies de animales icónicas también en grave peligro de extinción, y tampoco tenemos acciones de política pública concretas, más allá de lo que se hace en algunas reservas como Huilo Huilo en la región de los ríos para proteger al huemul, pero no hay una acción de repoblamiento, si ni siquiera sabemos cuántos son, cómo se mueven, dónde. ¿Serán los mismos pudús que andan en Ancud que después aparecen en Cucao? ¿Se moverán 100 kilómetros o en realidad se mueven en poblaciones, en grupitos mucho más estrechos? No sabemos. Entonces yo creo que es importante que primero generemos información diagnóstica clara
y que tomemos decisiones que pueden ser duras. Yo creo que el control de la población de caninos es una cuestión que hay que hacerlo. Y probablemente va a haber gente en la capital del país que va a decir, pero ¿cómo están matando perros? Pero no podemos permitir que animales, en este caso domésticos, terminen extinguiendo nuestra fauna silvestre. Y lo mismo con el control de poblaciones de animales invasores como el bisón o el castor. Claro. Lo que provoca el castor en Tierra del Fuego es de un daño ecológico inconmensurable. Entonces tenemos una deuda muy muy grande y yo al menos me voy a esforzar mucho para que en mi rol en la Comisión de Hacienda, y voy a tener además la responsabilidad de presidir la comisión que le toca ver el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno. Entonces voy a estar muy pendiente de que hayan recursos para biodiversidad y particularmente para fauna silvestre, porque no solo en medio ambiente que hay falta de recursos, en agricultura, en pesca, en transporte, en educación, en salud. Entonces, entendiendo que uno le puede dar a todo el mundo, porque no alcanza para todo, hay que escoger pequeñas batallas, pequeñas prioridades, pero que pueden ser significativas. En eso voy a estar. Sí, mira, Jaime, bueno, el tema por supuesto que me toca de lleno, lo hemos conversado en otros programas antes. No, es que claro, nosotros como ONG acá en Chiloé y otras organizaciones con las cuales te has reunido también hoy día, claro, venimos haciendo esta divulgación de lo que está pasando en la fauna en Chiloé en particular, y claro que uno no sabe realmente qué más hacer, a quién tocarle la puerta, a quién decir. Claro, hay temas legales, o sea, una persona dueño de un perro, y la persona puede ver cómo el perro mata a un pudú y a esa persona no le pasa absolutamente nada. Y al perro tampoco, porque se protege, la ley solito protege más al perro, y no tenemos una ley, salvo la ley de caza, que proteja de otra manera a los pudú o a otras especies de fauna silvestre. Bueno, hemos visto ahora último también varamientos de ballena, no sabemos si son muertes naturales, que puede ser. Bueno, ¿no? generamos pero pueden ser también la mayor cantidad de embarcaciones que hay en el canal de Chacao, que antes no era tan así. Me tocó intervenir en la Cámara durante la semana precisamente por el varamiento de esta especie de ballena fin, que es una de las más grandes del mundo después de la ballena azul, entiendo. Y una de las cosas que solicité como información, particularmente de la Armada, es si hay algún tipo de plano política, o si es que no lo hay que tratar de que se genere, para bajar la velocidad. Porque las ballenas, a diferencia del pudú, solo que nos falta información de cómo se comporta, hay mucho estudio científico y mucha evidencia respecto a cuáles son las rutas. Y no solo cuáles son las rutas, sino cuándo estos animales están en mayor cantidad. Ciclos de apareamiento, de alimentación en algunas épocas del año. Y la Armada, aquí no se necesita una ley, se necesita una medida administrativa. La Armada, por ejemplo, en la región de Antofagasta generó medidas para que las embarcaciones, y la Armada cautela y vigila que en determinadas áreas, en determinadas épocas del año, hay que bajar un poco, si vamos a andar a 20 nudos, bueno, vamos a andar a 16. Sí, claro. Y tampoco todo el rato, en un perímetro determinado, en un área. Yo creo que eso es, porque nosotros sabemos que esto ocurre acá en el canal de Chacao, en el Corcovado, más abajo en Aysén también, o sea, está claro. Entonces hace falta, yo creo que en una zona donde tiene un tránsito y un flujo marítimo tan importante, que nadie está en contra de eso, hay que ordenarlo. Y entre otras cuestiones, porque no solo por las ballenas, acá hemos tenido colisiones que han costado la vida de pescadores artesanales, porque hay embarcaciones que a plena luz del día, en vez de andar con un capitán y con un piloto, ocupan el piloto automático y la gente se va a comer. Claro. Y la nave anda sola. Y terminamos lamentando pescadores muertos. Esto pasó, por ejemplo, en Calbuco hace 2 o 3 años atrás, y que dio origen a una ley que se denominó la ley Supersol. Supersol era la lancha que chocó con una barcaza, y lo que busca esa ley es precisamente establecer una especie de normativa de tránsito, pero para el mar. En una zona que tiene tanto tránsito marítimo, donde el flujo, tanto por la actividad acuícola, pero también por la conectividad, es tan importante, a mí me parece razonable que tengamos ordenamiento al respecto. Pero claro, en el caso particular, donde está la Armada, digamos, y puede haber una normativa de ese tipo, pero en estas otras situaciones que estamos hablando, ¿cómo
Claro, uno dice, ¿a quién voy? Y de hecho, claro, yo te mando WhatsApp, de repente te digo, pero claro, tú no vas a resolver algo así No es inmediato. directamente, porque claro, no es tu función. Pero, por ejemplo, del caso... ¿Cómo se aterriza, digamos, Mira, eso? ¿Cómo podemos aterrizarlo? Yo creo que podemos aterrizarlo de varias maneras. Uno es lo que les narraba antes respecto como a poner recursos en determinadas agendas, y otro, un ejemplo muy concreto, acá en Chiloé está el proyecto de doble vía, que ojalá sea hasta Quillón, hay que dar esa pelea. Pero esa doble vía no puede ser igual que la Ruta 5. No. Esta doble vía debería sí o sí considerar, en primer lugar, el valor paisajístico que tiene Chiloé, y en segundo lugar, los corredores biológicos. ¿Por qué no podemos tener una carretera de alto estándar que permita que los animales crucen? Por abajo, por arriba, que tengan túneles. Eso existe en otros países. Claro, eso aumenta el costo, bueno, pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Lo pagaremos mediante el peaje, lo pagaremos mediante impuestos generales, pero yo creo que tenemos, y yo creo que eso influye mucho además en el valor paisajístico y turístico que tiene que tener. No puede ser una ruta simplemente pensada para que pasen los camiones con los recursos de tanto pesqueros como marítimos de nuestro territorio. Tiene que ser una ruta que conecte personas, y tiene que ser una ruta que permita que quienes vienen de fuera puedan efectivamente cautivarse con esta isla en todo su esplendor, y para eso se requiere una ruta que no sea solo cemento, que considere esos aspectos. Y yo creo que ahí yo echo de menos la presión de parte de los municipios, de los 10 municipios, echo de menos la presión de la sociedad civil, porque esto la única manera de lograrlo es marcando el hueso, reclamando, presionando, elaborando cartas, juntando firmas. O sea, no se hace la carretera si es que no es como nosotros queremos. Claro. No va a ser 100% como nosotros queremos, indudablemente es siempre un proceso de negociación, pero al menos hay que asegurarse de ciertos estándares básicos. Lo que tenemos hoy día acá no solo le cuesta la vida a especies silvestres icónicas, sino que le cuesta la vida semanalmente a muchas personas. La tasa de accidentes de tránsito en Chiloé con resultado de muerte es brutal y está por sobre la media nacional. Y eso tiene que estar, yo creo, en la agenda de las autoridades correspondientes. Jaime, esto en el proyecto de la doble vía, seguramente no están contemplados estos corredores, lo más probable. No están contemplados en el proyecto original. Ya, y yo te quería consultar porque al inicio del programa hacéis mención de que venías del sector de Huicha. Sí. ¿Por qué tema estuviste en Huicha, que es nuestra tierra? Estuve en Huicha porque, como ustedes saben, hay un problema con el agua potable desde todo el año, desde enero prácticamente. Ahí se está ejecutando una obra del camino que es el asfalto básico del camino de Huicha, mandatado por el Ministerio de Obras Públicas, y la empresa a cargo, que es Movitec, dejó la escoba. Por ahí debería pasar la doble vía también, ¿no? Entiendo que no, este es un camino aledaño que va pegado a la costa. Es el camino de Ripio, digamos. Claro. Se está ensanchando y viene el asfalto, pero la empresa a cargo rompió reiteradamente las redes, y además en una cuestión muy curiosa, porque el pozo de captación está a 2 metros del camino. Usualmente cuando uno ve comités de agua potable rural en distintos lugares, no solo en Chiloé, sino que en todos lados, o están en altura o están a una distancia de a lo menos 20 metros del camino. Claro. Acá está literalmente pegado, y además a un nivel inferior. El camino está un poquito más arriba que el pozo. Entonces todo el movimiento de máquinas de tierra terminó afectando el agua. Además, esta empresa compró un predio prácticamente enfrente de la toma de agua, desde la cual sacaron áridos. Yo no sé si las autorizaciones estaban ahí, me atrevería a mencionar que no estaban, porque lo hicieron entre gallos y medianoche, y lo hicieron a tal nivel que terminaron contaminando las napas subterráneas. Entonces el nivel de minerales como fierrillo y manganeso subió. El fierrillo y el manganeso son habituales por el tipo de suelo que hay en Chiloé. Acá el agua tiende a tener mayores niveles de esos minerales, pero acá se disparó.
Y además se contaminó el pozo, porque el pozo empezó a absorber barro, eso afectó las tuberías, y hoy día en la práctica lo que tenemos es una comunidad que no tiene agua potable. Entonces lo que tenemos y lo que estamos trabajando es que el Ministerio de Obras Públicas se haga responsable, junto con la empresa, se generen las soluciones que correspondan en un plazo razonable. O sea, no puede ser que estamos en el mes de agosto, van 8 meses y el problema no se soluciona. Y probablemente entre que ahora están los recursos, entre que se licite, se arregle todo esto, probablemente van a pasar varios meses más en esta condición. Entonces, en eso andaba ya, la comunidad está enojada, con justa razón. Me parece que ha habido un actuar no del todo adecuado de las autoridades regionales al respecto. Creo que no se le tomó el peso a la situación. Y creo que ha habido una escasísima capacidad de fiscalizar por parte de la Dirección de Vialidad el trabajo que está haciendo la empresa que está a cargo del camino. Porque si hay un inspector fiscal determinado para una obra, ese inspector debería estar al tanto de lo que está haciendo la empresa, ya sea en la extracción de árido, ya sea porque se le rompió una matriz o una tubería. Y aquí fueron más de 50 roturas que la empresa no informó. Entonces, evidentemente ahí hay un problema. Jaime, ¿no crees tú que puntualmente por el tema de la PR en Huicha, esto nació mal? Porque ¿cómo se les ocurre haber hecho al borde del camino la captación de agua? Sí, es una PR relativamente nuevo, data de alrededor de 4 años. Fue un proceso largo en el que los vecinos tuvieron que pelear para que se concrete ese proyecto y resulta muy evidente y uno a la vista y sin ser experto en la materia uno se da cuenta, porque yo he ido a inauguraciones, a primeras tuberías, a lugares donde la gente sueña que debería estar una toma y siempre la toma está elevada o bien a una distancia razonable, claro. Pero en este caso es muy llamativo que está prácticamente pegado. O sea, son 3 pasos que hay que dar desde el camino al pozo. Jaime, otra pregunta relacionada también con el medio ambiente, por supuesto. Lo nombrabas antes la creación o la promulgación de la ley, no sé, del servicio de biodiversidad. ¿Cuándo se concreta eso? O sea, no podemos decir que tenemos servicio, o sea, está aprobado, pero ¿cuándo está promulgado concreta? Y debería empezar a concretarse a partir del próximo año, de 2024. ¿Eso significa armar oficinas regionales? Sí. Eso significa que es bien complejo porque, por ejemplo, todo el personal de parques nacionales y de áreas protegidas, los guardaparques básicamente, dejan de pertenecer a CONAF y pasan a ser ahora funcionarios públicos. Claro. CONAF es una corporación de derecho privado. Entonces, ese traspaso se va a ir haciendo paulatinamente y yo creo que la implementación completa del servicio debería tomar alrededor de unos 4 años. A partir de 2024 hay una serie de reglamentos que también tienen que dictarse, porque tienen que llamar a concursos públicos las direcciones de este servicio en todas las regiones. Porque este servicio no es solamente de parques nacionales. No, también fiscaliza. Claro, también hay una fiscalización en todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Sí, yo creo que también ahí hay que... uno de los problemas que, bueno, tú lo has constatado, Javier, continuamente, es que el organismo técnico en el que tú te tienes que relacionar hoy día es el Servicio Agrícola y Ganadero, claro. Que es agrícola y ganadero. Entonces tiene como un añadido fauna silvestre y como otro añadido el tema del pompón y las turberas, pero en realidad escapa completamente a la lógica organizacional e institucional de ese servicio. Y por eso es que en realidad muchas veces no hay profesionales que estén realmente preocupados de estos temas, porque al SAC le importa la fiebre aftosa, le importa que no internen carne de fuera, ni que nos entren moscas, ¿cierto? Esa es su preocupación. O sea, el SAC es fundamental para que las exportaciones de nuestro país sigan adelante, para que no tengamos problemas en nuestra producción frutícola o ganadera, pero no es una prioridad para ese servicio del cuidado de la fauna silvestre. Lo hacen porque es un añadido que está en la ley y tienen que hacerlo, pero no es realmente una prioridad, no ponen un esfuerzo monetario en eso. Y yo creo que ahí también, en la medida cómo se van traspasando esas funciones a este nuevo servicio, también yo creo que va a tomar un tiempo. Yo espero que sea un tiempo razonable, no más allá de 4 años, para que al final tengamos un servicio que esté
esté más redondito, ¿cierto? Y que tenga efectivamente la capacidad de hacerse cargo de lo que la ley le mandata. Correcto. Oye, nos van quedando 5 minutos de programa, así que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, o si no la hago yo. Hazla, no. Ya. A ver si tú... A ver si la sé. La respuesta. no, Sí, porque si no, no vamos a alargar. es que se trata de lo siguiente. Tú perteneces a varios grupos interparlamentarios y presides el chileno sueco. ¿Qué significa eso? A ver, los grupos interparlamentarios en el Congreso son básicamente grupos de amistad con otros países. Ya. El grupo chileno-sueco, yo he tenido conversaciones, voy a dejar de presidirlo ahora dentro de poco, le hago responder a otro diputado. Uno lo que hace es juntar firmas con gente que quiera pertenecer a un determinado grupo. Yo en particular con Suecia no tenía ninguna vinculación a esto, fue el embajador Tucapel Jiménez, embajador de Chile en Suecia, que es ex diputado, que sin conocerme siquiera supo de mí algo de algunos de mis intereses y me invitó, me alentó más bien a que conforme este grupo. Luego fui relacionándome con el embajador de Suecia en Chile, pero mi impresión es que son más bien protocolares, más que busquen como algo más concreto. En el Congreso hay dos grandes grupos interparlamentarios que son poderosos y que sí hacen cosas. Está el grupo chileno-palestino y el grupo chileno-israelí. Y por razones obvias, esos respectivos países generan mucho lobby, ponen recursos, pagan viajes, va el grupo de amigos de Israel allá, van los amigos de Palestina para allá, y son grupos transversales políticamente, ¿no? Hay gente de todos los colores. A mí en particular no me ha agradado mucho la experiencia, creo que es más bien decorativa. Donde sí me he logrado meter más, precisamente por temas más de política económica y de modelo de desarrollo, es en diálogo con la Unión Europea. Me tocó estar hace un par de meses atrás en Bélgica trabajando, visitando el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, y particularmente trabajando en torno a materias primas críticas, que es lo que el rompedero de cabeza que tienen los europeos ahora es dejar de depender del gas ruso. La guerra ha acelerado el proceso de ir abandonando los combustibles fósiles. Pero tienen un problema, que el litio no lo tienen ellos. Claro. Y el hidrógeno verde tampoco. Entonces miran con mucho interés al sur, lo que se denomina el sur global, donde estamos nosotros, y ahí yo fui con colegas de Colombia, Uruguay, Brasil y México, y se provocó un diálogo bien interesante, porque finalmente yo creo que por primera vez estamos en condiciones de plantear una relación América Latina-Europa más simétrica. Ya no con una mirada colonialista, porque en el fondo para Latinoamérica, al otro lado, en un mundo muy polarizado entre Estados Unidos y China, que ambos países juegan un poco al todo o nada y sin mucho respeto por la soberanía propia, es una relación, yo diría, mucho más de dependencia y menos virtuosa. En cambio, con la Unión Europea tenemos la oportunidad de construir una relación más virtuosa y más equiparada, por tamaño poblacional, por tamaño de nuestras economías, y porque nosotros tenemos lo que ellos necesitan, y nosotros hemos sido, y lo planteó el presidente también en la última cumbre CELAC Unión Europea. De hecho, por eso el viaje nuestro fue antes, porque CELAC no se reunía hace 5 años, no se realizaba la cumbre con la Unión Europea. Y el foco de la discusión estuvo en materias primas críticas, y Europa nos pide materias primas, y nosotros les estamos pidiendo de vuelta que no se lleven solamente las piedras con sal. Claro. Nosotros queremos inversiones en tecnología, queremos inversión en investigación y desarrollo, queremos que nos quede algo, porque de lo contrario vamos a seguir vendiendo piedras, y esa no es la idea, ¿no? El negocio no está ahí. Así es que yo creo que eso es algo que tiene que ir evolucionando, pero es importante apurarse, porque sobre todo para los europeos, porque del otro lado los chinos están muy acelerados y tienen toda la plata como para poder llegar a invertir, claro. Y lo mismo Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema. Yo me siento mucho más cómodo en un diálogo político con Europa que con Estados Unidos y con China. Creo que Latinoamérica y Europa compartimos
ciertos valores, a pesar de que ellos nos saquearon durante siglos, a pesar de eso compartimos ciertos valores hoy día que vale la pena profundizar y sobre los cuales podemos construir relaciones de respeto. De acuerdo. Bueno, ha pasado volando el tiempo, Jaime. Te agradecemos tu disposición. Sabemos que estás algo resentido de salud, así que a cuidarse. Esta no es mi voz original, por si acaso. Así que saludo a tu familia, estimado Javier, estimado Jorge. Las 3 J se juntaron aquí. Por lo tanto, le agradezco su tiempo a los 3. Estimados televidentes, nuestro programa de mediodía, medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.